Educación. Se ha iniciado ya la sesión de la Comisión de Educación que tiene en la agenda, entre otros puntos, el debate de la insistencia de la ley que modifica el Consejo Directivo de la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Ya se ha aprobado en el Pleno una decisión que para muchas personas significa o representa un debilitamiento, una contrarreforma en lo que significa la calidad educativa universitaria en nuestro país. Señor Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge, un gusto saludarlo. Bien, igualmente. Bueno, su opinión respecto a este debate que se va a iniciar, tenemos entendido, en algunos minutos más en la Comisión de Educación, respecto precisamente a la conformación del Consejo Directivo, que es finalmente este espacio dentro de la SUNEDU que toma decisiones sin duda y que establece parámetros de trabajo, de la labor de esta institución. Sí, efectivamente, como lo dije desde el día de ayer, yo confío muchísimo que se pueda dar un debate al interior de la Comisión de Educación, que revisen con profundidad, sin premura, las observaciones que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República con la observación de ley. Es un informe extenso, creo que muy bien fundamentado, que ha recogido parte del debate y los puntos más importantes del debate en el último tiempo respecto de este proyecto de ley. Y entonces el primer llamado es a que en la Comisión de Educación puedan debatir a profundidad y revisar las indicaciones y las observaciones que ha hecho el Ejecutivo y los sectores respectivos a esos proyectos de ley, ¿no? Dentro de la comisión, como usted sabe, Jorge, y todos quienes nos escuchan, hay 3 miembros de la nueva bancada del bloque magisterial que la vez anterior votaron a favor de esos proyectos de ley, pero seguramente ahora, para ser congruentes con aquello que el presidente Castillo y los ministros han determinado con la observación, seguramente estarán votando en contra si es que se somete a votación el dictamen en la comisión hoy, ¿no? Bueno, le cuento que por lo pronto en la mañana escuchaba yo al congresista Alex Paredes, que es del bloque magisterial, como se ha denominado esta nueva facción, digamos, o este grupo de parlamentarios que finalmente han terminado alejándose de Perú Libre, y más bien lo que él daba a entender es que bajo este argumento o concepto de la autonomía universitaria, pues estaban como que a favor de que se mantuviera lo que se había decidido en una primera instancia en el Congreso de la República respecto precisamente a la conformación del Consejo Directivo del Congreso. O sea, la situación está media complicada. Sería muy lamentable que se ponga de manifiesto una incongruencia nuevamente de parte del gobierno, porque si el presidente y sus ministros determinan que este proyecto de ley no vulnera ninguna autonomía, sino que más bien debilita la reforma, sería casi una contradicción, no sería, es una contradicción, y sería muy lamentable que la bancada del presidente no le haga caso al presidente y vote en contra. Ahora, ¿qué posibilidades tiene el Ejecutivo si eventualmente se aprueba por insistencia esta norma? ¿Puede ir al Tribunal Constitucional, digamos, la posición del gobierno frente a esta decisión? Sin duda alguna, sin duda alguna. Aún falta, Jorge, primero que se discute en la Comisión de Educación, se tome una decisión allí, luego se ponga en agenda del Pleno, se vote en el Pleno. Recordemos que esta ley es una ley, un proyecto de ley que se ha aprobado de una manera muy débil, ¿no? Se ha aprobado solo con 68 votos. Es decir, si 3 congresistas cambian su voto en la insistencia, la ley no pasaría. Y esto deja muy mal parado además a la Comisión de Educación del Congreso de la República. Por lo tanto, hay todavía etapas que se deben seguir. Estoy seguro, por más que parezca increíble en estos momentos, que incluso llegando al Pleno para la insistencia,
a algunos de los 10 congresistas que forman parte de la bancada del presidente sí le hagan caso al presidente y voten en contra, con lo cual no se obtendrían los 66 votos que se requieren para aprobar por instancia. Si no fuese así, efectivamente está el camino de la inconstitucionalidad, que la puede presentar el propio Poder Ejecutivo, pero también la está presentando esa recolección de más de 5.000 firmas que ya van lideradas por la sociedad civil y por el Foro Educativo, con mucho éxito para presentar como iniciativa de la sociedad civil una demanda de inconstitucionalidad en caso se apruebe, ¿no? Ahora, de hecho, también SUNEDU ha presentado una acción de amparo, solicitó una acción de amparo para por lo menos suspender este proceso hasta que se tenga mayor claridad sobre el tema. Sin duda, hay también esa salida, efectivamente, como usted lo menciona, con lo cual, Jorge, lo que la ciudadanía tiene que comprender es que, y por eso hay un gran porcentaje, según las encuestas, que está en contra de estos proyectos de ley, es que no hay ningún argumento técnico de quienes lo presentan que pueda defender no solo el cambio de composición en la SUNEDU, sino algo que es tan grave como ello, que también está incluido en los proyectos de ley, que es retirar la rectoría del Ministerio de Educación en materia de política de educación superior, sin lo cual es imposible que el Ministerio de Educación, por ejemplo, pueda transferir directamente fondos para que las universidades públicas puedan desarrollar un conjunto de actividades. De hecho, gracias a esta ley, durante el año 2020 y 2021, el Ministerio de Educación pudo transferirle a las universidades alrededor de 600 millones de soles para poder acompañar su adaptación en momentos de educación virtual y pandemia. Entonces, no hay ningún argumento técnico, no hay ninguna vulneración a la autonomía. Lo que hay es un conjunto de intereses que están colocándose por delante del bien común, que tener una educación de calidad para todos los jóvenes. Ahora, usted ha mencionado una de las observaciones que ha formulado el Ejecutivo a este proyecto de ley, ¿no? El tema de la rectoría del Ministerio de Educación, precisamente para poder facilitar financiamiento, fondo, presupuesto a las universidades públicas. ¿Qué otras observaciones usted nos podría mencionar que ha formulado el Ejecutivo frente a esta norma que fue aprobada por el Congreso? Porque hay varias, ¿no? La composición misma, el tema de la autonomía, la constitucionalidad. ¿Cuáles de esas usted considera que son las más contundentes, digamos? Bueno, la de la rectoría que usted acaba de mencionar, Jorge, es muy, muy sólida. Lo mismo que aquello que es lo que le da el nombre a la ley, que como yo he dicho es un nombre más bien marquetero antes que real, que tiene que ver con que se vulnera la autonomía, ¿no? La argumentación legal y jurídica que hay que determina que no se vulnera la autonomía es muy sólida en el informe de observaciones. De hecho, hay que recordar que el canciller de la República, el doctor Landa, dirigía el tribunal, la ponencia en el Tribunal Constitucional cuando se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad frente a la que se falló en contra, reconociendo que la ley no vulneraba la autonomía, ¿no? Entonces, ahí hay un argumento muy sólido jurídico de por qué no se vulnera la autonomía. Y lo tercero es un argumento que probablemente ha sido menos tocado en la prensa, pero que resulta fundamental para montar el sistema de aseguramiento de calidad, que tiene que ver con este cambio que tiene que ver en la acreditación, ¿no? En ese momento la acreditación responde a un modelo que no va acorde ni a la ley ni a las tendencias internacionales, sino que se ha quedado en un paso previo que no está aportando a asegurar calidad. Entonces, la SUNEDU da condiciones básicas de calidad, es decir, la garantía a las familias y a los jóvenes que determina que todo aquello que funciona, toda aquella universidad que funciona, tiene condiciones básicas de calidad y sobre esa base se puede acreditar para llegar a niveles de excelencia